Pedro Miguel Carreño Escobar es un oficial egresado de la Academia Militar en 1985 y retirado del ejército con grado de capitán en 1993, acusado de fraude agravado. Este fanático de Chino y Nacho, gracias a sus amplias capacidades en el mundo del malandraje y la extorsión, y acompañado de su verbo intransigente, ofensivo y vulgar, se ha ganado a pulso el repudio entero de la sociedad venezolana. Es que este homosexual, mira lo que responde. Este homosexual dice Águila no caza boca, no responde homosexual. Hay que decirle, acepta el reto, maricón, acepta el reto. Hay que ser serio. Ese es el problema de ellos, lo que dan con su culo, pero tiene que ser serio. Tienen que ser serios. ¿Qué arrechos son, ¿eh? Y alguien va a creer que esa pendeja no sabe. Se le cagaron al pueblo porque se vino. ¿Tú sabes por dónde ha pasado cocaína? Que jode. Por las narices de ellos dos. Por ahí sí pasa la cocaína. Incluso el diputado Freddy Guevara reconoció Guevara y Capriles, ¿no? Que consumía marihuana. Consumidor, no, marihuana lo dijo para quedar bien. Hoy recordaremos a este infame personaje que pasó de ser asistente de la Mortadela Galáctica a convertirse en uno de los más adinerados malandros dentro del régimen chavista, destacándose por sus muy finos gustos a la hora de vestir. Porque dicen que anda más cagado que palo de gallinero. ¿Qué le sale al choro? Gancho es lo que le sale, gancho. Su nombre es Choro y su apellido es Gancho. Ese, su nombre es Choro y su apellido Gancho. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, el infame Pedro Carroña. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue extraditado. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Pedro Carreño nació en Mantecal, estado Apure, el 24 de abril de 1961. Ingresó a la Academia Militar en 1981 y egresó como subteniente del Ejército en 1985, en la promoción general de brigada Lucas Carvajal. En el año 1993 fue dado de baja del Ejército venezolano por el teniente coronel Enrique Medina Gómez, tras denuncias de fraude agravado en lo que respecta a sus funciones en el manejo de los fondos de su unidad militar, evitando que Carreño participe legalmente en cargos públicos en Venezuela en el futuro. Aunque la versión del aparato criminal chavista sostiene que Carreño fue dado de baja del ejército en febrero del 94 por rebelión militar, aunque nunca llegó a participar en la intentona del 4 de febrero. Durante la campaña presidencial de 1998, Carreño fue el asistente personal de la Mortadela Galáctica y tras llegar esta al poder, se convertiría en director de Relaciones Presidenciales del Palacio de Miraflores hasta marzo del 2000. Ese año salió electo diputado por el estado Barinas, donde llegó a decir que nos espiaban a través de los decodificadores de DirecTV y otras perlitas. Se oigan bien al diputado Pedro Carreño, porque además Carreño se ha dedicado
a estudiar y a luchar. La gente del Perú, porque tú sabes que ellos fueron los que mataron a Vladimiro Montesinos, y el problema de no asumir la responsabilidad de la muerte de Montesinos no es porque es un delincuente internacional, es por el dinero que le sacaron de su cuenta. Pido a los venezolanos que lo oigamos con suma atención. Aquí nos instalaron en toda Venezuela un sistema bidireccional de televisión por cable que se llama DirecTV, donde tenemos un video metido solo en nuestra casa, donde tenemos un grabador metido en nuestra casa y nos toman video y nos graban. Fue reelecto en 2005 como diputado y posteriormente es nombrado ministro de Interior y Justicia en el 2007 por la Mortadela. El único camino a la paz es la justicia. Dice la Biblia y lo repite el comandante presidente Chávez. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera... Pero el ministro Pedro Carreño fue más allá y no solo acusó a los opositores de ser los creadores de la inseguridad, sino también de promoverla hoy día en las zonas populares. Asegura que desde el Ejecutivo ya hacen labores de inteligencia al respecto. Tenemos informaciones y en función de ellos trabajamos, de que contratan sicarios para que atenten contra taxistas y entonces se generen esas trancas en el país. El Estado no denuncia. No crees que tú denuncias. El Estado actúa y en función de ello es que estamos actuando. Sí, la oposición se quiere meter en las zonas populares, creando casas de justicia, abriendo debates sobre la reforma constitucional con la finalidad de provocar al pueblo. Nuevamente lo mandan como candidato a la Asamblea Nacional en 2010 y es electo por el estado Lara, donde fue uno de los Rottweilers del Mazolandro, destacándose por su discurso homofóbico. Nosotros, en la revolución, y lo dijo Tania, nosotros aceptamos la sexodiversidad. En el polo patriótico hay sexo diverso. Ese es problema de ellos, lo que hagan con su culo, pero tiene que ser serio. Tienen que ser serios. Porque Ricky Martin se declaró homosexual. Y a Ricky Martin le cayó de incauto en esos montajes de la guerra sucia, en un Twitter, sobre la entrega del pensamiento literario Rómulo Gallego a Eduardo Lalo, un puertorriqueño, por su obra Simone. Y entonces en la toma cambiaron la voz en esos montajes gebelianos que hace esta derecha reaccionaria para decir que el camarada presidente Nicolás había confundido la bandera puertorriqueña con la bandera de Cuba, y Ricky Martin se lo retuiteó y después se arrepintió, pidió disculpas. Pero es que este homosexual, mira lo que responde. Este homosexual dice: Águila no caza mosca. No responde, homosexual. Hay que decirle: acepta el reto, maricón. Acepta el reto. Hay que ser serio. Y además de ello, yo concluyo diciéndole que no es un problema de diversidad sexual. El padre. Todas las declaraciones de Pedro Carroña son maldiciones en sí mismas. Mientras Pedro Carreño va al Ministerio Público y presenta una denuncia en preservación de la paz de la patria contra Lorenzo Mendoza, y entonces utilizan a la gran prensa el perfil de Pedro Carreño. Pedro Carreño fue dado de baja por una cantina militar. Y ellos se lo creen, son tan estúpidos, tan idiotizados, los escuálidos. Los manejaron tantos en la psiqui, están tan enfermos que ellos creen que es verdad. Pedro Carreño tenía una actuación gris en el Parlamento en el 2011 y gracias a que llegó Diosdado apareció a figurar. No, Pedro Carreño en el 2011 era el diputado suplente de Luis Reyes. Eso, hasta flojos son para investigar. Los carajos, flojazos los coñones de madre. Flojazo. No, hay que decirse con claridad, flojazo. Te va a agarrar la resorte. Tenemos que hacer una pausa, Pedro. Lo otro que te iba a decir, y lo otro entonces, no, Pedro Carreño con Cuba firmó un convenio para la cédula. Oigan, y ya cayó, esa asamblea se jodió, y ya cayó, esa asamblea se jodió, y se jodieron como Chacumbele ellos mismos. Así que, compatriotas, bueno, por aquí hay un lema del paro que dice, sí, vamos a tirarle el lema del paro. Y si nos preguntan, ¿el paro dónde está? Lo tienen los escuálidos metidos por
no pregunta el paro dónde está, lo tienen los escuálidos metidos por detrás. ¿Tú sabes dónde sí hay droga? En las neuronas de Freddy Guevara y de Capriles. Ahí sí van a conseguir droga. ¿Tú sabes por dónde ha pasado cocaína? Que jode. Por las narices de ellos dos. Por ahí sí pasa la cocaína. Incluso el diputado Freddy Guevara reconoció Guevara y Capriles, ¿no? Que consumía marihuana. Consumidores. No, marihuana lo dijo para quedar bien. Ellos son consumidores. Por ahí sí pasa la droga. Ahora con estos muchachos lo que hay es un montaje. ¿Qué procede? Pero hay un fusilamiento mediático y me gustaría... Para la criminalización del gobierno revolucionario y hacerlo ver como un gobierno forajido y como un narcoestado. Voy a decir una vulgaridad porque no me queda otra palabra. ¡Qué arrechos son! Usted la puede borrar después del pero hay que decir. ¡Qué arrechos son! Yo no sé si ustedes son ingenuos o son tontos útiles. Pero con eso hay que estar bien clarito. Y yo concluyo mi intervención diciéndole: esta bancada está presta y dispuesta a trabajar en la lucha contra la corrupción, en la búsqueda de la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos. La corrupción no tiene rostro, la corrupción no tiene ideología, no tiene valores, no tiene principios, no tiene doctrina. Nosotros, desde el punto de vista político, ideológico y filosófico, cuando una persona que investido de una supuesta y entre comillas condición de revolucionario comete actos contra el patrimonio público, no era más que un infiltrado, no era revolucionario. Porque un revolucionario sí tiene valores, tiene principios, tiene moral y tiene ética. Por lo tanto, somos nosotros los más interesados en adelantar esas investigaciones, pero además garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. En el año 2015 nuevamente sale electo como diputado por el estado Lara, y desde entonces la participación de Pedro Carroña dentro del régimen criminal ha ido mermando, llegando incluso a protagonizar momentos agrios con Michael Moreno ante las cámaras de BTV y posteriormente llegando a denunciar la corrupción del Poder Judicial sin dar nombres. Por lo tanto, si bien es cierto, ella ha incurrido en los causales de calificación de falta grave, el delito más grave que ella ha cometido está contemplado. Tiempo, diputado. Continúo, ciudadano presidente, en mi derecho a réplica. Gracias. No, diputado. Viene el defensor público y luego usted ejercerá su derecho a réplica. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor Javier Hernández, defensor público. Y en este tribunal que se va, la institución no, los miembros, se habla de que no tiene 32 magistrados, sino 34, porque hay una magistrada 33 que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país, ella llama a los jueces y como no hay moral, como no hay ejemplo, de ahí para abajo los jueces hacen lo mismo. Y hay otra señora que con las designaciones, a pesar de que la comisión judicial, entre comillas, toma decisiones, ella es que decide cuándo hace efectivo, cuándo las firma, cuándo las entrega, se designa, no se juramenta. Un desastre total. Y le hice una pregunta al señor presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, si la culpa es del mono o de quien le da el garrote. Yo creo que de quien le da el garrote. Pero ellas deben estar presas las dos. Bueno, claro, eso es... Aquí hay hechos de responsabilidad y denuncias muchísimas. Sí, yo lo que... Ellos y los que le da el garrote también. Claro. En 2020, Carreño vuelve a la Asamblea, esta vez por el estado del Tamacuro. Fue presidente de la Comisión de Política Interior hasta que en abril del 2023 es removido de este cargo por Diosdado Cabello y a partir de ese momento se desconoce su paradero. ¿Dónde está Pedro Carreño en la actualidad? ¿Estará con el Aizami? ¿Estará con la Mortadela Galáctica? Pedro, estés donde estés, ya llegaron a por ti tus amiguitos carroñeros y de esta no te salvarás. Por favor, si andas por allí, dale 3 golpes a la mesa que queremos saber dónde andas.